Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy estamos en Gat, una ciudad bíblica gigantesca, donde vivían los Anakins, una de las razas de gigantes de la Biblia. De aquí también vino Goliat, el gran guerrero filisteo, y muchas excavaciones arqueológicas se realizaron en este lugar, pero luego fueron cerradas y ocultadas al público a propósito. Así que tenemos mucho que descubrir en esta ciudad en la actualidad. Entonces, si están preparados, comencemos. Estamos caminando en la ciudad más grande de los tiempos bíblicos. En la época del rey David, esta ciudad era mucho más grande que Hatzor, Armagedón y la propia Jerusalén. La ciudad más grande de todo el territorio de Canaán. Para que tengan una idea de su tamaño, tenía 5 kilómetros cuadrados, lo que es 5 veces más grande que la ciudad vieja de Jerusalén en la actualidad. Sin duda alguna, una ciudad gigantesca. Pero la pregunta es, ¿dónde está ahora? Les dije, estamos caminando en Gat y Gat, como tantas otras ciudades, fue destruida. Y como también muchas otras ciudades aquí en Israel fue excavada. La diferencia de este lugar con los demás es que los arqueólogos aquí excavaron, revelaron el pasado glorioso y colosal de esta ciudad y taparon las excavaciones. Sabemos que estamos caminando ahora exactamente encima de los restos de la ciudad. ¿Puedo poner para ustedes también en la pantalla las fotos de las excavaciones? La pregunta que, para ser sincera, no tiene una respuesta es por qué, después de todo lo que encontraron, cubrieron la ciudad y así no podemos verla completamente con nuestros propios ojos. Pero ven aquí conmigo. Miren aquí las excavaciones. Esto es una prueba de que las excavaciones siguen ocurriendo. Entonces los arqueólogos vinieron aquí, excavaron, analizaron, colocaron estos tejidos, estas lonas blancas, tanto para proteger el lugar como para que las personas no tengan acceso libre a él. Y probablemente en poco tiempo vendrán aquí a recoger la tierra y cubrir todo este lugar. Pero miren aquí claramente los restos de la ciudad bíblica de Gat y de sus construcciones, que en su mayoría fueron hechas con ladrillos de barro secados al sol, que era una técnica muy común en los tiempos filisteos y cananeos. Esta ciudad fue fundada hace más de 5,000 años por los cananeos, pero realmente recibe su gran importancia en el periodo filisteo, hace aproximadamente 3,200 años. Era una de las 5 principales ciudades filisteas, que eran Gat, Ekron, Ashkelon, Ashdod y Gaza. Pero la primera vez que esta ciudad aparece en la Biblia no está relacionada con los filisteos, sino que es aún en el libro de Josué, que dice que en esta ciudad viven los restos de los gigantes. Como podemos escuchar en este versículo, ninguno de los anaseos sobrevivió en la tierra de los hijos de Israel. Solo en Gaza, Gat y Ashdod permanecieron algunos. Los Anakim son una de las razas de gigantes que aparecen en la Biblia. Y específicamente ellos son descendientes de Anak. Y una cosa interesante es que tenemos registros de ellos, no solo por el pueblo de Israel, sino también por Egipto. Hay inscripciones egipcias de la época del Reino Medio,
más o menos 3.700 años atrás, que hablan de un tal pueblo o raza de Anak. Y entre los varios nombres para gigantes en la Biblia, el que usamos para el hebreo moderno hasta los días de hoy para decir la palabra gigante es Anak. Y precisamente la conexión de esta ciudad o de la ciudad que existía aquí con los gigantes se relacionará con la historia de la que vamos a hablar en un rato, que es la historia del gigante Goliat. Y escondido aquí en el valle encontramos otra parte de las excavaciones arqueológicas, como pueden ver, y parte de ellas realmente aquí usan piedras gigantescas. La mayoría de las cosas encontradas aquí son datadas del período filisteo, el período de grandes guerras y batallas entre el pueblo de Israel y los filisteos, para ver quién tendría el dominio de la tierra de Canaán. Y realmente hubo periodos complicados, incluso en los que los filisteos lograron robar el Arca de la Alianza, y el Arca de la Alianza pasa entre algunas ciudades filisteas. Entre ellas llega hasta aquí, en Gat, donde la población será afligida con una terrible plaga de hemorroides. Y no muy lejos de aquí, en el valle de Elá, va a suceder una de las principales batallas del pueblo de Israel contra los filisteos. Cuando los filisteos deciden hacer un desafío 1 a 1, que una persona del pueblo de Israel luchara contra una persona del pueblo filisteo, y aquel que ganara el otro pueblo tendría que ser sus vasallos, como podemos leer en este versículo. Goliat se detuvo y gritó a las tropas de Israel: ¿por qué salieron para formar la línea de batalla? ¿No soy yo un filisteo y ustedes, sirvientes de Saúl, elijan entre ustedes a un hombre que venga a luchar conmigo? Si él puede luchar conmigo y matarme, seremos sus sirvientes. Pero si yo lo venciera y lo matara, ustedes serán nuestros sirvientes y nos servirán. Y el filisteo continuó: hoy desafío a las tropas de Israel, denme un hombre para que luche conmigo. Cuando Saúl y todo Israel escucharon estas palabras del filisteo, se asustaron y tuvieron mucho miedo. Y ahí comienza la duda de quién debería enfrentarse a Goliat. La respuesta más lógica sería el propio Saúl. Fue elegido como rey de Israel para proteger a su pueblo. Como un pastor protege a sus ovejas, él debería tomar el liderazgo. Y también hay otra razón que tiene sentido, que él debería luchar. Era una cabeza más alta que el resto de la población. Calculamos que Saúl tenía alrededor de 1,80 m de altura, lo cual para esa época era bastante. Obviamente no llegaría a la altura de Goliat, pero no sería una pelea tan desproporcionada. Pero Saúl, él tiene mucho miedo. Y de todo el pueblo de Israel, quien se ofrece voluntariamente para luchar contra el gigante Goliat, es precisamente un pequeño niño. De cabello rojo, como dice la Biblia, Admoni, el pequeño David, será el que se ofrezca voluntariamente para luchar contra el gigante Goliat. Pero ¿cuál era realmente la altura de Goliat? ¿Qué tan gigante era realmente? Una de las cosas de las que estamos seguros acerca de Goliat es que vivió aquí en la ciudad de Gat. Y justo donde termina la ciudad hay un arroyo. Este arroyo se llama el arroyo de Elá o arroyo del roble y sigue por dentro de la llanura hasta llegar al lugar de la batalla entre David y Goliat.
Creo que es muy impresionante cómo los destinos de David y Goliat están conectados de tantas maneras. Porque de este arroyo, mucho más adelante, pero de este mismo arroyo es donde el rey David toma los guijarros, las piedras que se usarán para matar a Goliat. Como pueden ver, el río está seco en este momento, porque es un río intermitente. El agua solo fluye aquí durante el invierno. Y el gigante Goliat fue derrotado con piedras que salieron de este río. Pero ¿qué tan gigante era realmente? Tenemos la Biblia que nos dice que medía 6 codos y un palmo. ¿Qué es un codo, gente? ¿Qué codo es la medida de los tiempos antiguos? Que es desde el codo hasta la punta del dedo medio. En esa época un codo tendría alrededor de 48 centímetros. Entonces se calcula de esta manera que Goliat tenía 2 metros y 97 centímetros de altura. ¿Misterio resuelto? No exactamente, porque la versión más antigua que encontramos de la Biblia, que son los manuscritos del Mar Muerto, en ella se encontró una versión del libro de Samuel. Y en esta versión está escrito que Goliat tenía 4 codos y un palmo, y no 6 codos. Además, la Septuaginta, que es la primera traducción de la Biblia hebrea a otro idioma, que en este caso es el griego, también habla de 4 codos y un palmo. Y el historiador Flavio Josefo, que vivió en el primer siglo, también habla de 4 codos y un palmo. Entonces tenemos 2 versiones en relación a la altura de Goliat. Y es una discrepancia bastante grande. Estamos hablando de 2 metros 97 o de 2 metros y 6 centímetros. De la misma manera, es mucho más alto que el promedio de altura de la época. Creemos que un hombre del pueblo de Israel en esa época medía alrededor de 1,60 m o 1,65 m. Entonces alguien de 2 metros y 6 de altura realmente llamaría la atención. Y puedo decir que conozco esto de cerca, porque nuestro camarógrafo en el monte mide 1,97 m de altura, y cuando estamos viajando por Israel, de vez en cuando vemos a la gente mirándolo. Realmente llama la atención por su altura, y Goliat, según una teoría u otra, sería aún mucho más alto que él. Después de todo, Goliat tenía un poquito más de 2 metros de altura o un poquito menos de 3. Depende si nos basamos en los textos masoréticos o si nos basamos en los pergaminos del Mar Muerto y en la Septuaginta. Pero podemos tomar el resto del texto para entender un poco mejor. Miren el equipo que tenía Goliat. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y vestía una coraza de escamas, y el peso de la coraza era de 5,000 siclos de bronce. Y llevaba grebas de bronce sobre sus pies y un escudo de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como el eje de un tejedor, y la punta de la lanza pesaba 600 siclos de hierro, y delante de él iba el escudero. Solo la coraza de Goliat pesaba alrededor de 5,000 siclos de bronce. Estamos hablando de entre 55 y 70 kilos. Además de todo el resto del armamento, la pregunta es: ¿qué altura necesitaría tener una persona para poder llevar todo ese peso? Esto también nos muestra por qué el pueblo de Israel tenía tanto miedo de Goliat. No era solo por su estatura, que era mucho mayor que el promedio, sino también por todos los equipos, armaduras, lanzas, por todo lo que tenía, y por el entrenamiento militar, ya que había sido guerrero desde su juventud.
Y una cosa que encontramos aquí en excavaciones arqueológicas más al norte en Israel son precisamente lanzas gigantes. En 1962, un agricultor trabajando en Kfar Monash encontró accidentalmente un tesoro escondido que contenía más de 800 piezas de metal datadas de aproximadamente 5.000 años atrás, del inicio del período del bronce, que es precisamente la época que la Biblia habla de la existencia de gigantes. Y entre las muchas piezas encontradas, las que más llamaron la atención son estas. Son lanzas gigantescas. La más pequeña tiene 33 centímetros y la más grande tiene 66. Ellas son mucho más grandes que las lanzas comunes de esa época. Y para una persona de estatura promedio sería muy difícil poder utilizar estas lanzas para cazar o para luchar. Pero una cosa que sabemos es que no fueron hechas solo como piezas decorativas, sino que vemos claras señales de su uso. La pregunta es, ¿quién hace 5.000 años tenía la fuerza para usar lanzas tan gigantescas? También podemos comparar la altura de Goliat con otros personajes bíblicos. Por ejemplo, Og, el rey de Bashán, que es descendiente de otra raza de gigantes, llamados los Refaitas. Y se calcula que él tenía entre 2 metros y 74 metros de altura, lo que no sería tan diferente de la altura de Goliat si realmente tuviera casi 3 metros. Y podemos comparar su altura con otras personas de los tiempos modernos. El hombre más alto vivo en la actualidad se llama Sultan Qasim y mide 2,51 metros de altura, y el hombre más alto registrado en los tiempos modernos era Robert Wadlow, que medía 2,72 metros, que es casi la altura máxima de Goliat. Y Goliat no fue el único gigante de esta ciudad. Sabemos que aquí había descendientes de los Anakim, pero en la época de Goliat hay al menos otros 3 gigantes que luchan contra el pueblo de Israel. Hubo otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y otros 6 en cada pie, 24 en total, y también este era descendiente del gigante e insultaba a Israel. Pero Jonatán, hijo de Simei, hermano de David, lo hirió. Estos 4 nacieron al gigante en Gat y cayeron por la mano de David y por la mano de sus siervos. ¿Cuál es la recompensa que el rey Saúl le da a David por haber vencido al gigante Goliat? David recibe traición y envidia. Saúl tiene mucho miedo del rey David, porque el rey David es amado por el pueblo. Y él tiene miedo de que el pueblo pueda preferir a David como rey en lugar de a él. Y por eso persigue a David, quien tiene que huir con sus hombres. Y de todos los lugares donde podría esconderse, elige precisamente venir a Gat, la ciudad de sus enemigos, una ciudad filistea, la ciudad de Goliat. Y cuando llega aquí, obviamente lo reconocen como el joven que venció a Goliat. Y entonces David se da cuenta de que esta vez cometió un error, pero ¿cómo iba a salir de esa situación? Estaba literalmente rodeado de filisteos y no vino preparado para la batalla, vino como un fugitivo. Y lo que hace, que se puede decir un plan loco, es literalmente hacerse loco. Empieza a babear, su barba se moja y empieza a arañarse y golpear las murallas, las puertas de la ciudad. Y entonces el rey de Gat
mira y dice, sí, este es David, pero de locos ya tengo suficiente en mi ciudad y dejan ir a David. Entonces esta es la forma inusual de David para escapar de Gat. Y más tarde vuelve a la ciudad una vez más, pero esta vez con sus hombres, y sí será recibido por el rey de la ciudad como David. Pero vemos una vez más cómo la historia de Goliat y David están entrelazadas en esta ciudad. ¿Qué lecciones podemos aprender de David y Goliat en este lugar? Podemos ver que Goliat era un gigante. Entre 2 y 3 metros de altura, una persona extremadamente fuerte, con entrenamiento militar, las mejores armas que la época tenía para ofrecer. Pero el ganador de la batalla fue el pequeño David, debido a que David tenía a Dios a su lado y el resto realmente no importa. Y también Gat, la ciudad de Goliat, la ciudad más grande de toda la tierra de Canaán en esa época, desaparece. Y prácticamente no podemos verla en la actualidad. Y lo poco que se excavó y reveló está siendo cubierto de nuevo. Y mientras Jerusalén, la ciudad de David, sigue siendo la capital de Israel hasta el día de hoy y la ciudad más grande con alrededor de 1 millón de habitantes. Entonces vemos que la grandeza física de Gat y Goliat no son nada comparados con la grandeza del Dios de Israel que estaba detrás del pequeño David. Espero que hayan disfrutado conociendo Gat, la ciudad del gigante Goliat. Si les gustó, no olviden darle me gusta y suscribirse aquí en el canal para más videos. Un beso y hasta la próxima.